Para este año 2025 es normal que haya muchos desarrolladores listos para empezar su carrera o muchos otros que quizás quieran aumentar su nivel profesional y aspirar a otra área que quizás ofrezca un mejor salario o un mayor nivel técnico. Así que en este video quisiera compartirles una lista de lenguajes de programación que yo creo que vale la pena aprender o dedicarle horas de estudio según sea el área a la que quieras aplicar a futuro. Por supuesto, estos son lenguajes que yo también seguiré estudiando y es por eso que quisiera compartirles esta lista desde una perspectiva personal. Ahora, no tienen que estudiar todos estos lenguajes, yo conozco la gran mayoría de estos simplemente porque he pasado mucho tiempo en este sector, pero si ustedes van a empezar recién, solo enfóquense en uno y a partir de que ya trabajen muy bien con uno de estos lenguajes pueden ir conociendo más a medida que lo necesiten. Dicho esto, empecemos. Coders, ¿cansados de olvidar contraseñas o perder tiempo buscando dónde las guardaron? NordPass Business tiene la solución ideal para ustedes. Este organiza, almacena y comparte las contraseñas de forma segura en tu equipo y entre otros dispositivos que tengas enlazados con tu cuenta. Protege los datos sensibles con encriptación de nivel militar y te permite acceder a todas tus cuentas desde cualquier dispositivo. Además genera contraseñas fuertes de forma automática, rellena los datos por ti cuando vas a iniciar sesión e incluso te permite pagar de manera rápida. Además que también analiza la seguridad de tus contraseñas actuales e incluso te alerta si alguna de tus credenciales anteriores ha sido comprometida en algún sitio. Así que lo mejor que puedes hacer para obtener todos estos beneficios de forma gratuita durante 3 meses es utilizando el código FAS y el enlace que te dejo en la descripción para que puedas utilizar NordPass y empezar a disfrutar todos estos beneficios. No necesitas colocar ninguna tarjeta de crédito y para empezar a utilizar NordPass es bastante fácil y seguro. Número 10. PHP. Yo sé que a muchos puede que no les guste PHP, porque hay lenguajes más modernos, más bonitos en sintaxis, con mejores herramientas y lenguajes más veloces. Sin embargo, lo cierto es que hasta el día de hoy sigue habiendo mucho código escrito en este lenguaje, siendo usado en casi el 75% de la web. Y esto es incluso mucho más si tenemos en cuenta que uno de los CMS más populares para crear aplicaciones web es WordPress, aunque también hay muchos otros como PrestaShop, Drupal y la lista continúa. Todos estos están escritos en este lenguaje y estos sistemas ayudan a que PHP predomine en toda la web. Pero no solo esto, porque PHP también cuenta con uno de los frameworks más populares para el desarrollo web, el cual se llama Laravel, y es probable que tarde o temprano te encuentres con código escrito en Laravel, escrito en PHP puro, o también tengas que extender la funcionalidad de lo que contienen los CMS escritos en PHP. Así que si planeas convertirte en un desarrollador web freelance y buscas un lenguaje enfocado exclusivamente en crear aplicaciones web, una opción viable para este 2025 es aprender PHP y uno de sus frameworks como Laravel. Con esta combinación puedes desarrollar REST APIs, aplicaciones web full stack o incluso crear tu propio SaaS. Aunque también debes tener en cuenta que al ser un lenguaje con mucha historia, es posible que encuentres cursos, tutoriales y libros desactualizados. Por eso asegúrate de estar aprendiendo las últimas versiones de PHP. Esto es especialmente importante cuando heredas un proyecto, te unes a un equipo de desarrollo o adquieres una plantilla para algún proyecto. Número 9. C. Cuando muchos escuchan mencionar a C, creen que este solo sirve para aprender las bases de la programación o algo similar. Sin embargo, lo cierto es que este lenguaje se usa de forma directa en aplicaciones reales y muy importantes. Su uso no está tan extendido porque el tipo de software que emplea C está más enfocado en entornos donde el rendimiento es crucial y los recursos son limitados. Además de que generalmente estos programas tienden a ser más complejos. Por ejemplo, si quieres crear software de microcontroladores o para placas de Internet of Things como Arduino, o si deseas desarrollar software de bajo nivel como compiladores, intérpretes o necesitas algún parser de código de alto nivel, es muy probable que necesites este lenguaje. Típicamente C es usado por ingenieros electrónicos, mecatrónicos o desarrolladores especializados en aplicaciones de bajo nivel. Estos perfiles suelen tener un nivel un poco más avanzado que el desarrollador normal, así que les permite crear software que sirve como base para otros programas más complejos. Y otra opción para usar este lenguaje es que muchos lo toman como su primer lenguaje para empezar a programar. Sin embargo, la mayoría de los que estudian C en algún instituto y está enfocado netamente a creación de software, rara vez lo usan en su profesión, ya que los entornos donde se emplean suelen ser estos roles que les he mencionado antes o requieren habilidades técnicas más específicas, como la programación de hardware o el desarrollo de sistemas embebidos. Número 8. SQL. Structured Query Language o SQL es el lenguaje de las bases de datos, que por sí solo no se usa mucho, sino que típicamente va unido a otros lenguajes u otros sistemas. Pero es obvio que es un lenguaje importante, porque no importa si creas aplicaciones web, móviles, de escritorio o sistemas inteligentes, tarde o temprano necesitas aprender a manejar una base de datos, y muchos sistemas de base de datos usan a SQL como lenguaje. SQL es todo un tema, porque no solo necesitas escribir código, sino también entender cómo modelar datos bajo un diagrama relacional, o también llamado Entity Relational Diagram o ERD. Aunque este lenguaje no solo se usa para el desarrollo de aplicaciones, sino que también a veces es usado por profesionales de ciencia de datos para examinar y generar estudios a partir de los datos que tenga alguna base de datos.
Así que no importa si quieres ser desarrollador web backend, científico de datos, pen tester y hasta yo diría si quieres ser un desarrollador web frontend, tarde o temprano es posible que te encuentres con SQL. Para aprender este lenguaje típicamente va unido a un sistema gestor de base de datos, como puede ser MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite y la lista puede continuar. Una vez aprendas un sistema gestor de base de datos, es posible que puedas aprender otro con mucha más facilidad. Número 7. Swift. El ecosistema de dispositivos de Apple cuenta con una enorme variedad de usuarios, y como los dispositivos no serían lo que son sin aplicaciones, esas también necesitan ser desarrolladas. Por lo tanto, si deseas convertirte en un desarrollador de aplicaciones para dispositivos Apple, un lenguaje clave que debes aprender es Swift. Swift es un lenguaje relativamente moderno que Apple promueve activamente desde el desarrollo de aplicaciones móviles hasta el uso de aplicaciones de realidad aumentada para su Apple Vision Pro, por ejemplo, y fue diseñado como un sucesor más eficiente y moderno que Objective-C, el lenguaje que Apple usaba principalmente en el pasado. Por esa razón, el código escrito en Swift es compatible también con código escrito en Objective-C, lo que lo hace más fácil de adoptar en proyectos modernos que necesiten integrarse con código más antiguo. Y un punto interesante es que Swift también es open source, lo que significa que puede usarse fuera del ecosistema de Apple, aunque no es bastante común. Esto lo convierte en una opción versátil y no limitada exclusivamente a aplicaciones iOS. Además, aprenderlo como primer lenguaje puede ser una muy buena idea, especialmente si tu objetivo es desarrollar aplicaciones móviles para iOS, porque es su uso más ampliado y muchos tutoriales están enfocados en esta área. Número 6. C++. Conocido por ser un lenguaje complicado de aprender, C++ es uno de los lenguajes más utilizados en entornos de aplicaciones de bajo nivel como compiladores, creación de drivers, o también se pueden crear aplicaciones de nivel alto en donde el rendimiento es indispensable, como por ejemplo pueden ser los navegadores, los editores de código, videojuegos, motores de videojuegos, editores de video y así. Y aunque típicamente se le relaciona con el lenguaje C, este tiene también su propio ecosistema de frameworks, SDKs y herramientas que te permiten crear todo tipo de aplicaciones. Es utilizado en proyectos como Unreal Engine, el motor de videojuegos, o Autodesk Maya para el desarrollo de gráficos en 3D. O también es usado en frameworks como PyTorch o TensorFlow para optimizar operaciones críticas. Profesionales que típicamente utilizarían este lenguaje serían desarrolladores de herramientas de sistemas, ya sean creando drivers, compiladores, o también pueden usarlo ingenieros electrónicos creando software para controladores o desarrolladores de videojuegos, o también es muy utilizado en finanzas cuando hablamos de ejecutar transacciones en muy pocos microsegundos. Aunque no lo recomendaría como primer lenguaje debido a que las herramientas que usan este lenguaje pueden ser algo más complicadas que las que típicamente utilizaría un usuario de alto nivel. Así que quizás una ruta para llegar a aprender C++ puede ser aprender C primero, ya que es un lenguaje más básico y también está relacionado con este lenguaje. Aunque también podrías aprender otro lenguaje como podría ser Python o JavaScript y luego aprender C++, ya que podrías utilizar lo que ya conoces de otro lenguaje, solo que aquí en un nivel mucho más avanzado. Aún así, a pesar de su complejidad, pero muy importante su rendimiento, este lenguaje va a seguir siendo relevante este año. Número 5. C#. Si Swift es el lenguaje para crear aplicaciones para los dispositivos de Apple, C# es el equivalente pero para todos los entornos de Microsoft. Este lenguaje típicamente es utilizado en organizaciones como bancos, gobiernos y sistemas privados de empresas muy grandes, debido a que está muy enfocado en un entorno corporativo, que es el enfoque al que Microsoft siempre apunta como empresa. Y como una empresa necesita todo tipo de aplicaciones, ya sea web, móviles, desktop, servidor y demás, C# prácticamente puede ser utilizado en todos estos tipos de aplicaciones e incluso mucho más. Puedes utilizar frameworks como ASP.NET Core o Blazor. Si quieres crear videojuegos, puedes utilizar Unity. Si quieres desarrollar aplicaciones móviles, puedes utilizar Multiplatform App UI o MAUI. E incluso, debido a que también está el framework llamado Mono, este te permite ejecutar los programas escritos en C# fuera del sistema Windows. Es decir, también puedes utilizar los programas de C# en otros sistemas operativos. Aunque, si vas a aprender este lenguaje, es porque planeas trabajar en alguna organización del estilo que te menciono, o si estudias formalmente ingeniería de software o sistemas, es probable que lo aprendas también allí. Número 4. Java. Similar a lo que pasa con PHP, Java es de los lenguajes al cual, al conocerlo, o lo amas o lo odias. No hay intermedios. Tiene una comunidad bastante grande y también hay entornos muy importantes donde se usa como el desarrollo de aplicaciones web backend, sobre todo en organizaciones gubernamentales o privadas del ámbito financiero, similar a los entornos donde típicamente también se usa C#. Aunque otro entorno también muy utilizado en Java son los entornos de Big Data, en donde se usa unido a frameworks como Hadoop o Apache Spark. Y por supuesto es uno de los lenguajes importantes del ecosistema de Android. Aunque el uso que la gran mayoría de ustedes puede darle este año 2025 es el desarrollo de aplicaciones web backend unido a sus frameworks como pueden ser Spring Boot, que es de los más populares o los que siempre se menciona unido a Java, y que en la práctica la mayoría de empresas que usan Java en el backend es usando este framework. Este lenguaje típicamente es comparado con C# debido a que su entorno, sus herramientas y donde se usan es similar, y de hecho estos entornos de organizaciones grandes que están conformados por cientos de áreas es muy probable que utilicen estos lenguajes al ser mucho
mucho más organizados y también tener una empresa por detrás que desarrolle estos lenguajes. Es decir, así como C# tiene a Microsoft que lo desarrolla, Java tiene a Oracle, lo que sería un competidor directo en estos ámbitos empresariales. Aunque si vamos a la práctica, un lenguaje que intenta ser un reemplazo más moderno y versátil que Java es Kotlin, pero a pesar de todo esto, Java sigue siendo uno de los lenguajes más queridos en este ámbito y va a seguir siendo utilizado en los entornos de backend debido a su estabilidad y su legado. Número 3. Go. De todos los lenguajes que menciono en esta lista, Go es de los más modernos de aquí. Este lenguaje fue desarrollado inicialmente por Google para poder crear aplicaciones de red y web backend en entornos distribuidos, y que a su vez también tuviera una sintaxis limpia más un rendimiento decente, lo que ya de por sí es bastante difícil de lograr. A mi modo de ver, este es como un lenguaje más cerca a tener un equilibrio entre todos estos aspectos. Es decir, hay lenguajes más rápidos, como pueden ser Rust, o lenguajes más fáciles de leer, como pueden ser Python, pero Go es lo suficiente cómodo como para crear aplicaciones web en equipos intermedios y grandes, y todo esto bajo un rendimiento óptimo para aplicaciones que pueden escalar a cualquier tamaño. Muchas empresas de desarrollo al día de hoy lo usan netamente para backend, o también hay quien lo usa para crear aplicaciones de red que funcionen en la nube. Este es el caso, por ejemplo, de Docker o Kubernetes. Así que si solo quieres dedicarte al desarrollo backend y quieres un lenguaje muy bien pagado, además de divertido y moderno, este lenguaje podría ser una buena opción. Y a pesar de que Go también tiene sus frameworks, como pueden ser Echo, Fiverr, Gin y muchos otros, no es muy común que Go utilice estos frameworks, ya que de por sí el lenguaje está pensado para tener la mayor cantidad de funcionalidades en su biblioteca estándar y poder crear aplicaciones simplemente con lo que ya instales del lenguaje. Y finalmente, Go no lo recomendaría como primer lenguaje de programación. Yo recomendaría quizás otro más sencillo y luego pasar a Go, debido a que tiene conceptos intermedios como pueden ser punteros, goroutines, buffers, channels y así. Por lo que si ya has programado antes, quizás tu segundo lenguaje podría ser este. Esto claro, si te quieres dedicar de nuevo al backend. Número 2. Si para este año 2025 quieres ser un desarrollador web, o más específicamente quieres ser un desarrollador web frontend, te será necesario dominar JavaScript, porque todos los navegadores usan este lenguaje como un estándar. Es decir, este es el único lenguaje que prácticamente leen los navegadores. Aunque tampoco es que uses JavaScript por sí solo, sino que es muy probable que uses JavaScript unido a algún framework de desarrollo frontend, como pueden ser React, Vue, Angular, Svelte y otros. De hecho, JavaScript en sí tiene un ecosistema amplio de herramientas y también es posible crear aplicaciones full stack solo sabiendo frontend y algunos pocos conceptos de backend o uniendo los servicios de la nube. A su vez también está Node.js, que está relacionado a JavaScript y que te permite ejecutar código de este lenguaje en el backend. Y a partir de aquí empiezan muchas más posibilidades, porque usando Node.js también se pueden crear luego encima a través de frameworks aplicaciones móviles utilizando React Native, aplicaciones de escritorio utilizando Electron. En lo personal, este es de los lenguajes que más uso tanto para desarrollo web como otros entornos, debido a que es muy popular y también puede ser una muy buena opción para aprender como tu primer lenguaje. Una vez hayas dominado JavaScript, yo recomendaría seguir con TypeScript, que lo que hace es añadirle tipos de datos a JavaScript. Digamos que es como un siguiente paso a lo que JavaScript te ofrece. Y al ser también un lenguaje que es muy dependiente de JavaScript, cuando JavaScript tiene una nueva versión, es probable que TypeScript trate de soportarla o adaptarse a estos cambios. Así que tanto JavaScript como TypeScript son buenas opciones para aprenderlos en el 2025. Ahora, antes de mencionar el primer lenguaje, es cierto que hay muchos otros lenguajes de programación que son muy interesantes y también tienen un uso real, además de tener una comunidad y también ser queridos. Pero a mi modo de ver, yo creo que es más difícil encontrar un trabajo utilizando estos lenguajes que les voy a mencionar a continuación, y al no ser tan conocidos como los otros, prefiero dejarlos por aparte. Entre estos están Lua, que es un lenguaje que típicamente compila a C, por lo que puede ser rápido y también muy portátil, a tal punto que muchas otras aplicaciones grandes como juegos o editores de video lo utilizan como un sublenguaje, o editores como Neobeam también lo utilizan como un lenguaje de configuración. Luego también está Elixir, que es un lenguaje funcional para crear aplicaciones en tiempo real y que es utilizado en proyectos como WhatsApp. O también está el tan popular Rust, que si bien es un lenguaje que su comunidad ha crecido bastante y se han creado proyectos de todo tipo, como son editores de código, compiladores, transpiladores, e incluso está siendo usado en el mismo código base de Linux, he decidido dejarlo fuera del entorno común al ser un lenguaje que está mucho más enfocado en desarrolladores que ya tienen alguna experiencia previa y en donde típicamente se utilizan en entornos un poco más complicados. Número 1. Python. De todos los lenguajes en esta lista, Python es el que más recomiendo por una sencilla razón. Es fácil de aprender debido a su sintaxis, que es casi como escribir inglés, hay mucha información de este lenguaje, es muy popular y es muy utilizado en entornos profesionales. Así que prácticamente este puede ser
ser tu primer lenguaje para aprender en este año 2025. Usando este lenguaje y aprendiendo mucho más de todo lo que ofrece, luego puedes dedicarte a áreas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones web, la seguridad informática y también otras áreas como pueden ser las finanzas. Pero en mi caso, el uso más ampliado que le daré este año 2025 es en seguir estudiando más a profundidad este lenguaje, debido a que muchos entornos de inteligencia artificial, como pueden ser frameworks, SDKs, modelos inteligentes y servicios, usan este lenguaje a través de sus frameworks como pueden ser PyTorch. Además que van surgiendo más proyectos abiertos y este lenguaje siempre es utilizado para este ámbito. Aunque no les recomendaría aprender inteligencia artificial como primer materia, ya que primero deberían tener algo de experiencia con el lenguaje y sentirse cómodos desarrollando algún tipo de aplicación, y ya luego pueden aumentar el nivel estudiando inteligencia artificial. Aún así, como les mencioné, hay muchas otras áreas y al final depende de qué más les guste hacer cuando están trabajando utilizando este lenguaje. En fin, como pueden ver, esta lista contiene lenguajes que son populares y que quizás ya lo han visto en otros años, así que no es que la lista varíe mucho. Y si ustedes están pensando en estudiar algún lenguaje más que no esté en la lista, o quizás alguno nuevo que han escuchado u otro que está creciendo, también pueden mencionar en los comentarios. De esa forma, cualquier otra persona que está considerando estudiar ese lenguaje puede tomar en cuenta su comentario. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.